Actualmente los agronegocios son globales y están en auge, ya que necesitamos alimentar a más de 7.000 millones de personas, proveerles de fibras textiles, biocombustibles, nutracéuticos, forrajes para ganado y mascotas, además de servicios ambientales para preservar el entorno. Es por esto que internacionalmente se requiere de especialistas en temas como administración de riesgos agroalimentarios, producción protegida, economía circular, entre otros. Profesionistas que con visión y una sólida formación generen nuevos productos, soluciones tecnológicas, financieras y de mercado que garanticen el futuro del sector agroalimentario. Es por ello que hoy te damos la bienvenida a Impeira, Instituto Panamericano de Estudios e Investigación sobre Riesgos Agroalimentarios, donde hemos preparado una amplia oferta formativa basada en competencias laborales que te llevará a ser un líder referente en el sector y donde tu visión será el único límite que encontrarás para tu desarrollo personal y profesional. El éxito coronará tus esfuerzos. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Nosotros estamos muy felices, muy contentos de estar esta tarde aquí, sobre todo porque, como ya veníamos hablando en el mes de octubre, íbamos a estar tratando de hacer cada mes uno o dos webinars donde pudiéramos estar compartiendo nuevas tecnologías, nuevas informaciones, todo lo relacionado con aquello que nos permita reducir la exposición a riesgos o nos permita mejorar en el manejo de los mismos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy estamos de plácemes, estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque tenemos la visita de un buen amigo a quien tengo el gusto de conocer hace ya varios años, el doctor José Luis Rodríguez, quien es ingeniero agrónomo fitotecnista con maestría en parasitología agrícola y un doctorado en horticultura protegida. Esto es impresionante porque, pues muchas veces podemos decir nosotros, ¿qué nos enseñan los maestros? ¿Qué nos enseñan los doctores? Y bueno, creo que hoy vamos a llevarnos una grata sorpresa con todo lo que José Luis nos va a estar compartiendo. Él tiene una trayectoria de más de 15 años en el sector agrícola, donde se ha destacado por su capacidad para integrar conocimiento técnico, innovación, gestión estratégica de proyectos y su experiencia combina tanto agricultura protegida, que es importante, pero lo mezcla con desarrollo tecnológico, con gestión de riesgos, temas de atención a clientes y expansión comercial en América Latina. Actualmente se desempeña como el Customer Success Manager y Sales Representative en Tritoscope, ya nos platicará qué es esto, donde él es responsable de gestionar el ciclo completo del cliente desde el primer contacto hasta la construcción de alianzas de largo plazo. Su labor incluye identificar oportunidades, presentar soluciones tecnológicas avanzadas, liderar procesos de onboarding, garantizar la adopción de la plataforma y fortalecer la retención y el crecimiento de cuentas estratégicas. Antes de unirse a Tritoscope, también trabajó como Key Account Manager en Arable, donde fortaleció las alianzas entre clientes globales, utilizó pues todo su amplio conocimiento agronómico para transformar desafíos técnicos en soluciones tecnológicas accionables que impulsaran desarrollos sostenibles. Previamente, trabajó en Agritask, ocupando los roles de Project Manager para América Latina, así como Customer Success and Business Development Manager, liderando pues la gestión de proyectos, identificando nuevas oportunidades de negocio, realizando mejora continua de la experiencia del cliente en todas las regiones. Su experiencia también incluye posiciones fundamentales en innovación agrícola y análisis de riesgo, por ejemplo, en la empresa Luxelare, donde él dirigió el equipo de AgriSurance, desarrollando tecnologías basadas en índices, sensores remotos aplicados a seguros agrícolas y también aplicado para empresas de alimentos y de bebidas. Y antes de esto, él estuvo colaborando en Proagro, donde fue que yo le conocí, siendo él subdirector de suscripción agrícola, enfocándose en el análisis de riesgo y el diseño de coberturas para diversos cultivos, incluyendo productos de alto impacto, eh, pues, por ejemplo, seguros de cultivos protegidos. A lo largo de su trayectoria, José Luis ha demostrado una combinación
distintiva de liderazgo, visión técnica, enfoque estratégico y compromiso con la innovación agrícola. Su capacidad para conectar tecnología, agricultura y necesidades reales de los productores o de las empresas lo ha consolidado como un especialista en AgTech, desarrollando soluciones basadas en datos y logrando pues éxito entre los clientes que él ha tenido en América Latina y que sigue teniendo hoy día en América Latina. Su labor refleja valores de responsabilidad, colaboración y orientación al impacto, con un compromiso permanente por impulsar el uso eficiente de los recursos, promover la sostenibilidad, fortalecer la resiliencia del sector agrícola, tanto en México como en América Latina. Así es que, como les decía, la verdad es un lujo tenerlo. Yo le agradezco mucho al doctor José Luis que se haya dado este espacio de tiempo para poder visitarnos y pues ilustrarnos con todo lo que nos va a mostrar hoy, que es fenomenal. Créanme que es fenomenal. Así es que, José Luis, bienvenido y te dejo aquí el micrófono, el escenario es tuyo y yo quedo por acá atrás. Si es que necesitas algo, me avisas. Algo, me avisas. Perfecto, ingeniero. Al contrario, muchas gracias. Gracias al equipo de Impeya por la invitación. Siempre es un honor, un gusto compartir con usted conocimiento. Eh, si me permiten, voy a compartirles pantalla, hablarles un poquito del rol que tengo actualmente, de lo que estamos trabajando. Me indica por ahí si lo puede ver bien la pantalla, por favor. Sí, se ve bien. Perfecto. Como bien comentaba el ingeniero Horacio, actualmente estoy trabajando como Customer Success Manager y Sales Representative para una empresa israelita, Tritoscope. Como bien saben, Israel es sinónimo de tecnología, son pioneros en tecnología. Aquí quería mostrarles algunos logotipos de algunas empresas muy conocidas, muy famosas mundialmente, que utilizamos en el día a día. Tal es el caso del Waze, que utilizamos para lidiar todos los días con el tráfico en las ciudades. Monday.com, que también es una de las compañías o de las plataformas más utilizadas en la administración de clientes y de recursos humanos. Checkpoint, que es una de las empresas más grandes en ciberseguridad. Mobile AI, que es una compañía un gigante en la parte de tecnología de comunicaciones y muchas otras, también invenciones como el famoso USB, que estoy seguro que varios de nosotros tenemos en casa, fue desarrollado en Israel. Algunas otras como medicina, esta cápsula endoscópica para hacer exámenes no invasivos, pruebas de embarazo en saliva, muchísima tecnología que se ha desarrollado ya. Y pasando un poco al ámbito agrícola, pues también tenemos grandes compañías gigantes relacionados con el agro, entre ellos Haifa, por ejemplo, fabricantes muy famosos y distribuidores de fertilizantes. Adama es otro de ellos, también nacido en Israel, fabricantes y distribuidores de agroquímicos, fungicidas, insecticidas. Y ya siendo un poco más puntuales en la parte del riego, pues también tenemos empresas muy importantes como Ribulis y Ritec, empresas 100% israelitas, pero sobre todo Netafim, que creo que todos los que nos dedicamos a esta parte de la agricultura sabemos la importancia de esta empresa en el ámbito del riego agrícola. Es la empresa número 1 en cuanto a fabricación y distribución de insumos para el riego. Y además de ello, les comparto esta imagen aquí de una cinta de riego por goteo, porque precisamente fueron investigadores de Netafim quienes desarrollaron esta tecnología, quienes inventaron el riego por goteo. Y ya hablando un poquito más del ámbito de la empresa en la que yo me encuentro, pues también el ecosistema startup en Israel es gigantesco. Tenemos alrededor de 800, 900 startups únicamente dedicadas a la parte del agro y muchas más dedicadas a otros sectores como lo son medicina, finanzas, a ciberseguridad y todas estas partes. Entonces, básicamente el ecosistema está muy desarrollado y una de estas startups precisamente es Tritoscope, a la que yo represento. Y hablándoles un poquito más de la empresa, pues somos una empresa joven, fundada relativamente hace pocos años, en 2021, sin embargo ya con presencia mundial. Nuestros principales mercados actualmente son Estados Unidos, el principal, después México, España, Turquía,
la zona ibérica en general, Italia, Francia, y otros países, Israel, por supuesto. Sin embargo, estos cuatro puestos aquí son los que resaltan. Actualmente tenemos más de 300 clientes y con más de 3.000 dispositivos, perdón, instalados alrededor del mundo. Igual con la capacidad de monitorear más de 100.000 hectáreas. Y pues creemos que el mercado, el potencial del mercado en el que estamos trabajando, pues es muy, muy amplio, ¿no? Los cultivos que manejamos actualmente y las zonas de riego, pues realmente es un mundo para poder cubrir con estas tecnologías. Y un poquito ya en la parte, mostrándoles un poquito la parte comercial, nada más para que puedan ver los socios estratégicos que tenemos. Hay compañías como las que mencioné anteriormente, Netafime, Irritec, Toro, que es una empresa de riego también muy famosa de Estados Unidos. Son compañías que en su momento probaron nuestra tecnología, la validaron y actualmente son nuestros distribuidores. Es decir, estas grandes compañías también han confiado en nuestra tecnología para poder distribuirla, perdón, mundialmente. Y aquí en México, pues para darles una idea, también trabajamos con grandes empresas. Una de ellas es Citrofruit y Sicar Farms, que son productores meramente de cítricos, limón y naranja. Y Grupo Bafar, que es más conocido por la parte de los embutidos, pero ellos también tienen una producción muy grande de nogal pecanero en la zona norte. Entonces, es para darles un poquito del preámbulo de cómo estamos distribuidos mundialmente. Y ya entrando en la parte del problema que buscamos resolver, que buscamos apoyar, pues realmente es la crisis global del agua, ¿no? Sabemos que en la agricultura todo empieza y termina con agua. Sin embargo, pues la agricultura está acaparando más del 70% del agua dulce que se destina, que tenemos actualmente disponible en el planeta, es destinada a la agricultura. Y también se calcula que para el 2030 deberemos de aumentar la demanda de alimentos en más del 20% para poder cubrir esas necesidades, satisfacer esa demanda también. Esto implica aumentar los rendimientos en alrededor del 50% considerando la superficie agrícola actual. Y pues básicamente lo que tratamos de hacer es ayudar a los agricultores en saber cuándo y cuánto regar. Creo que todas las compañías que nos dedicamos al riego de precisión, al uso eficiente del agua en la agricultura, pues estas son las preguntas que buscamos resolver o ayudar al cliente a resolver. Sabemos que el riego es el factor más importante en la agricultura. Sin riego simplemente no puede, o sin agua simplemente no puede subsistir. Y básicamente, ¿por qué queremos apoyar en esto a los agricultores? Porque pues esto nos ha llevado a un desperdicio indiscriminado del recurso hídrico. Y a su vez, el no tener riegos bien balanceados o un manejo hídrico adecuado, pues se va a notar en el potencial del cultivo. Va a haber una reducción del rendimiento. A su vez, también cada riego cuesta energía eléctrica, el encendido, el apagado de las bombas, pues es energía que se está desperdiciando. Cuando tenemos sistemas con el fertirriego, pues también el uso excesivo de fertilizantes que estamos tirando, además es dinero al final que se está yendo, que conlleva pérdidas económicas todo esto, pero sobre todo el impacto ambiental que estamos dejando y sobre todo para las generaciones futuras. Y entrando un poquito en las soluciones, pues actualmente existen en el mercado muchas compañías que tratan de responder justamente estas dos preguntas o tratan de apoyar al agricultor con estas dos preguntas. Entre ellas, por mencionarles algunas, están los sensores de suelo, sensores de humedad del suelo y los dendrómetros. Todas ellas son muy buenas, incluso algunas de ellas se pueden complementar muy bien. Sin embargo, son medidas indirectas, medidas que realmente no están midiendo lo que realmente el árbol está consumiendo dentro de sí, de la planta. Las sondas de suelo, por ejemplo, nos pueden decir exactamente cuánta humedad hay en el suelo, pero no está diciendo si realmente el árbol o la planta la está aprovechando. Y tiene diferentes también ventajas y desventajas. Entre las desventajas, pues también depende mucho incluso de a qué distancia se coloque del sistema radicular del cultivo para poder medir la humedad, incluso si está bien instalado verticalmente, si tiene burbujas de aire, todo esto va a afectar en las lecturas. Y los dendrómetros, por su lado, son sistemas o son tecnologías que lo que hacen es medir la expansión y contracción de los troncos o de los tallos de las plantas. Y esta contracción o expansión, pues esa es la que se utiliza para trasladarla en el consumo de agua. Sin embargo, pues también son afectados por sistemas o por condiciones climáticas. Es decir, mientras más calor haya, pues obviamente se va a expandir más el tronco, mientras más frío se va a contraer y esto también puede afectar las lecturas.
Y lo que nosotros hacemos, pues, es la medición del flujo de savia directamente de la planta. Es una medida cuantitativa y pues realmente nosotros estamos viendo realmente lo que le duele a la planta en ese momento, lo que está pasando a través de su sistema vascular. Les presento también un poquito la solución. Nosotros somos una plataforma de software como un servicio para la toma de decisiones de riego precisamente, que está impulsada por tecnología de sensores o monitoreo directo del sistema vascular de la planta. Entonces, somos una plataforma, un aplicativo móvil que colecta diferentes datos. Dentro de ellos está justamente el flujo de savia dentro de la planta, saber exactamente cuánto está evapotranspirando, pero también consideramos otros factores, otros parámetros muy importantes, como el tipo de suelo, datos del suelo, del clima, imágenes satelitales, y todo eso lo procesamos para poder presentarlo a los clientes en una plataforma muy simple. Y la planeación del riego también, algunas de las ventajas que nosotros tenemos desde hace ya muchos años y actualmente se sigue utilizando el método tradicional, que es básicamente calcular la evapotranspiración, y la evapotranspiración a su vez se calcula con diferentes parámetros meteorológicos, sobre todo radiación, temperatura, humedad del ambiente y velocidad del viento. Estos factores son los que nos permiten calcular la evapotranspiración de referencia. Una vez teniendo la evapotranspiración de referencia, se multiplica por un factor del cultivo, que este va a depender obviamente del tipo de cultivo, la etapa fenológica en la que se encuentre, muchos otros factores. Y es un método tradicional que en su momento funcionó, pero que también pues ya sé que está quedando un poquito obsoleto y es complejo, ¿no? Muchas veces requiere de muchos datos y los agricultores pues no tienen tiempo para estar haciendo estos cálculos desde el escritorio todo el tiempo. También es realmente impreciso, se basa en muchas suposiciones generalizadas, algunas veces se aleja de la realidad porque pues al final son cálculos hechos en escritorio tomando diferentes variables que no reflejan las condiciones reales en campo. Y finalmente pues también es ciego ante cierta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el tipo de suelo que puede haber dentro de una misma finca, un mismo sector de riego, el clima cuando puede ser muy local, y las prácticas agrícolas, la variabilidad genética del cultivo. Entonces, es un método tradicional que ha funcionado, sin embargo, pues ya existen nuevas tecnologías como la nuestra, que nosotros medimos el consumo real directamente desde la planta. Nos permite con esto identificar el estrés hídrico por el que está pasando la planta, si es que está en un nivel de estrés o está en su zona de confort, está bien manejado. Nos permite también dar recomendaciones precisas de riego y pues al final también todo esto nos permite ayudarle al agricultor a tomar otras decisiones como los momentos adecuados para fertilizar, para aplicar, por ejemplo, en uvas cianamida de hidrógeno para la brotación. Entonces, todo este tipo de aplicaciones y de fertilizaciones pues también se pueden deducir fácilmente utilizando esta tecnología. Pero no es una tecnología que nada más se lanzó así al mercado porque sí, porque es algo novedoso, sino que es una tecnología patentada y validada por diferentes universidades líderes y también empresas como las que ya les comenté, que en su momento hicieron las pruebas, la validaron y todas ellas han llegado al resultado de que la precisión de la tecnología es más del 90%. Entonces, entre ellas la Universidad de Florida, la Universidad de Georgia, la Universidad de Washington, por mencionar algunas. Y pues también esto nos ha llevado a recibir algunos premios, como en el 2023 que recibimos el premio en Estados Unidos por el premio a la innovación en cuestiones de riego agrícola, y también en el 2024 que recibimos el premio a la innovación agrícola en Israel. Entonces, pues creo que es algo que ya trae mucho estudio detrás. Y lo que nos importa realmente, cómo funciona, ¿no? Pues al final de cuentas nosotros instalamos varios sensores en cada sector de riego, en varias plantas seleccionadas de antemano. Lo que hace este pequeño sensor es medir el flujo de energía dentro del tronco. Lo que hace es medir primeramente la temperatura ambiente a la que está la madera o el tronco en ese momento. Empieza a calentar la madera o el tronco, inyectando energía. Obviamente este flujo de energía dentro del tronco es lo que a nosotros nos va a permitir o que relacionarlo con la tasa de transpiración de la planta y por ello, y con ello más bien, vamos a poder saber cuánta agua se está utilizando o está utilizando la planta en ese momento.
Entonces, básicamente, en resumen, es una tecnología fácil de entender, es como cuando queremos hacer una fogata, cuando utilizas madera húmeda o madera seca, ¿no? La madera húmeda pues va a llevar mucho más esfuerzo para poder encenderla que la madera seca. Entonces, justamente ese esfuerzo, esa energía que se está suministrando es lo que nos permite a nosotros identificar exactamente cuánta agua está fluyendo, cuánta savia está fluyendo dentro del tronco de la planta. Y estos sensores están funcionando constantemente a lo largo del día. Cada hora estamos recopilando datos y nosotros los colectamos en la plataforma. ¿Y dónde lo medimos? Pues básicamente lo conectamos en el gilema de la planta, ¿no? En los haces vasculares, y esto nos permite a su vez pues saber cuál es la dinámica del uso del agua dentro de esa planta, y por lo tanto pues también es un indicador clave del estrés hídrico del cultivo. Entonces el agua viene desde el suelo a través de las raíces, pasa por la parte media que es el tronco. Nosotros justamente en ese intermedio es donde identificamos cuánta agua está fluyendo a través de la planta antes de que se vaya a las hojas y a las ramas para ser transpirada. ¿Y cómo lo escalamos? Realmente nosotros tratamos de instalar al menos 3 sensores en cada sector de riego, en cada bloque de riego, independientemente del número de hectáreas que ésta tenga. Y lo que nosotros sabemos también de antemano es cuál es el tamaño o la dimensión de cada sector de riego, cuál es la densidad de plantación que hay dentro de ese sector de riego, las variaciones del terreno dentro del mismo, el tipo de suelo. Entonces, todo esto nos permite escalar con las mediciones de esos 3 sensores, escalarlo a todo el sector, porque lo que tratamos es de instalarlos en zonas representativas, digamos, de cada uno de los sectores. Y lo que hacemos, o el proceso completo, pues va desde un análisis satelital, ¿no? Justamente para identificar las zonas que mejor se adapten a la instalación de los sensores, las zonas más representativas dentro de la huerta o del sector de riego. Posteriormente se hace un análisis de sitios. Este análisis de sitios nos permite mandar al instalador y saber exactamente hacia qué lugar debe dirigirse y dónde debe instalar. En algunos casos lo hacemos porque nuestros mismos clientes son los que instalan sus sensores. Es muy sencillo, es muy fácil realmente. Entonces muchas veces solo enviamos los sensores, los mismos agricultores son los que lo instalan. Y normalmente, como les comentaba, tratamos de instalar al menos 3 sensores de flujo de savia y un sensor de flujo de riego por cada sector o por cada bloque de riego. La instalación lleva normalmente menos de 5 minutos por cada árbol. Cada kit de los que viene cada sensor ya viene con todos sus accesorios, viene con una broca, una pequeña broca marcada. En un momento les voy a mostrar un video de cómo se hace, pero viene con una pequeña broca para poder taladrar justamente el tamaño exacto del sensor. Y la información, una vez que está instalado, normalmente tarda 2 semanas en que esté disponible para el agricultor. Esto porque el árbol necesita cierto tiempo para cicatrizar, para envolver al sensor. Entonces, este periodo, digamos, de adaptación del árbol es el que nosotros le damos 2 semanas para posteriormente ya empezar a mostrar datos en la plataforma. Ya aparte de mi trabajo como tal, como Customer Success, es el entrenamiento, la capacitación a nuestros clientes en el uso de la plataforma, la navegación, interpretación de datos, el seguimiento en general, poder compartirles reportes también del consumo real que ha tenido su cultivo, de las recomendaciones de riego, cuando ellos tienen riegos ya calendarizados, saber cuánto deben aplicar en los siguientes días, y pues el seguimiento del cliente, ¿no? No se trata de nada más instalar, darles la plataforma y dejarlo, sino darles un seguimiento continuo, revisar juntos los datos, interpretarlos, darles recomendaciones, analizar tendencias. Entonces, toda esta parte, pues es justamente el servicio que ofrece la empresa. Y mostrándoles un poquito el hardware ya en el campo, son básicamente 2. La caja de comunicación, que es la que nos permite justamente, utilizando tecnología de comunicación celular 2G y 4G, nos permite enviar la información que se colecta desde el campo, enviarla a la plataforma y nosotros procesarla para poder presentarla. Entonces, esta caja de comunicación está creada o fue fabricada para que resista incluso labores de cosecha y algunos cultivos como el nogal pecanero que utilizan estas máquinas vibradoras para cosechar.
pues no le afectan, realmente está hecho para durar. De hecho, trae una batería que debe durar al menos 2 años en el campo. Tenemos unidades que han durado hasta 3 y siguen funcionando sin ningún problema. Entonces, esta es la unidad de comunicación, es realmente pequeña. El sensor, que es el que hace el trabajo dentro del gilema o del tronco del árbol, eh, como les comentaba, se fija y una vez que pasan 2 semanas, cuando el cultivo ya lo absorbió, digamos, cicatrizó, pues ya se puede empezar ya empieza a tomar datos y esto sin necesidad de calibración ni mantenimiento adicional. Y también tenemos la posibilidad de instalar sensores en las líneas de riego. Esto ya es un paquete adicional. Sensores de flujo que nos indican exactamente cuánta agua está pasando a través de las líneas de riego, es decir, cuánta agua está aplicando el agricultor. Y los sensores de presión que lo que hacen es únicamente decirnos cada cuánto se está abriendo y cerrando el sistema de riego. Entonces nosotros recomendamos normalmente el medidor o el caudalímetro para medir exactamente lo que pasa por las líneas, pero estos ya son paquetes que se adaptan de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. Lo que les comentaba es una instalación muy sencilla, realmente no requiere de herramienta compleja, es herramienta convencional, un taladro inalámbrico en el campo, y no requiere ni calibración ni mantenimiento. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar un pequeño video para ver la instalación. בראשון יש את מה ששמים על העץ, שזה זה, ויש גם את החיישן עצמו. פה הסימון האדום. עכשיו אנחנו לוקחים את החיישן, את החלק הזה אנחנו מכניסים לתוך עד שאנחנו מרגישים שזה כאילו נכנס. תראו כמה קל זה ופשוט. Entonces, como vieron, pues realmente es muy simple. En 2 minutos se puede hacer la instalación. Why are there 3 blades? Why are they so high? Why are they so slow? And how does it even generate electricity? ¿Se puede ver ahí la presentación todavía, ingeniero? Ahora sí está la presentación. Listo, ¿verdad? Perfecto. Como les digo, es una instalación muy sencilla, muy simple, en 2 minutos se puede realizar, incluso los mismos clientes la realizan sin necesidad de técnicos en campo. Y pues el software también es muy sencillo, conciso, realmente tenemos una plataforma web y un aplicativo móvil, pero ambos son muy similares, sin navegaciones complejas, sin interfaces complejas. Realmente lo que hacemos es mostrar únicamente lo que el cliente quiere ver. En este caso, en la parte izquierda, es primeramente la administración. Tenemos clientes que tienen diferentes ranchos, en cada rancho diferentes huertos y en cada huerto diferentes sectores de riego. Entonces, lo que nosotros hacemos es primeramente ayudarles con la administración, que puedan ir de un sector a otro. En la parte media tenemos el mapa donde están instalados los sensores, pero también podemos proveerles con la climatología actual y el pronóstico meteorológico. Y lo que realmente interesa a los clientes pues son los datos que tomamos de aquí. El consumo real que viene de los medidores de flujo de savia, la necesidad de riego que viene también del histórico de cuánto viene consumiendo el cultivo y sobre todo considerando las variables meteorológicas que ya les comenté, temperatura, velocidad del viento, radiación y humedad relativa, para poder darles una recomendación de riego. Y finalmente el riego real, que este es el que viene de los sensores de flujo que les comentaba, para que el cliente sepa exactamente cuándo fue la última vez que regó y cuánto fue que aplicó en el último evento de riego. Y esto a su vez pues también se ve en forma de gráficos, el consumo real en la línea verde,
cómo se viene comportando el consumo en los diferentes días. Tenemos también la capacidad de mostrar el estrés del cultivo en forma de semáforo. Cuando le falta agua, por ejemplo, se empieza a mostrar amarillo, naranja y rojo cuando ya es un estrés muy alto, y verde cuando el cultivo está sin estrés, digamos, estable. Y en la última gráfica de barras mostramos también el agua que se ha aplicado al cultivo, independientemente de que provenga del agua de lluvia, que es el que se ve en azul más clarito, o del agua a través del sistema de riego, que es el azul más claro. Al final de cuentas, la suma de estas fuentes de agua es lo que nos permite saber cuánto realmente estamos aplicando a nuestro cultivo para satisfacer la demanda. Y pues es una solución completa, porque al final de cuentas el cliente como que tiene todo el panorama completo, el círculo completo. Primeramente sabe cuánto consumió realmente su cultivo el día de ayer, cuánto debe de aplicar el día de hoy, cuál es la recomendación del día de hoy, y también sabe cuánto realmente ha estado aplicando a través de su sistema de riego. Entonces con esto sabe exactamente cómo está manejando su cultivo, cuánto está consumiendo, cuánto está regando, cuánto está necesitando. Entonces, justamente es lo que buscamos nosotros proveer al agricultor, una plataforma sencilla, pero con datos de gran valor. Y pues al final de cuentas, esto también les permite manejar el estrés. Hay algunos cultivos en los que el estrés se induce a propósito para poder hacer brotar al cultivo en ciertas etapas. Entonces, eso también les permite a ellos manejarlo directamente desde la plataforma. Y como les comenté, enviamos reportes, alertas y notificaciones 24/7. Y pues algunas ventajas para el cliente, pues hemos visto que algunos clientes han ahorrado hasta un 30% de agua en sus aplicaciones en los riegos, hasta un 20% de reducción de los fertilizantes también en las prácticas de fertirriego, y pues esto a la vez, la reducción de fertilizantes nos permite reducir las emisiones de CO2. Esto a su vez, pues el cultivo muestra su potencial productivo, entonces una mayor eficiencia productiva, la reducción de los costos operativos, algo muy importante también, la disminución del riesgo ante la escasez hídrica. Tenemos casos, por ejemplo, en Sonora, Chihuahua, donde las presas o las fuentes de agua realmente ya estaban en sus niveles más bajos. Entonces, en esos momentos es cuando realmente cada gota de agua, perdón, se valora al máximo. Entonces, solo hay que aplicar lo que realmente necesita sin desperdiciarla. Y pues esto a la vez nos permite monitorear la huella hídrica. Los diferenciadores también que tienen este tipo de tecnologías, como les comenté, la simplicidad, conectas en 2 minutos y prácticamente en un par de semanas empiezas a ver datos. La confiabilidad, la precisión que ya les había comentado es más de 90%. La escalabilidad también podemos tener desde un bloque hasta clientes que tienen más de 100 bloques o sectores de riego con nosotros. El monitoreo es en tiempo real, los sensores están funcionando constantemente durante el día y la noche. El costo también, pues nos hemos dado la tarea de verificar a la competencia, pues es un costo muy competitivo. La durabilidad con la que están hechos o fueron fabricados los sensores, pues también realmente no deberían de requerir mantenimiento, pero en caso de que así fuera, pues también es parte del servicio darle mantenimiento y soporte 24/7 a los clientes. Y aquí quería mostrarles también un poquito, concientizar o mostrarles lo que están haciendo otras empresas o grandes empresas a nivel mundial para la conservación del agua, ¿no? Ellos ya han adoptado programas para la conservación, el uso eficiente del agua. Tal es el caso de Google, Amazon en Estados Unidos. Aquí en México, empresas grandes como Coca-Cola, PepsiCo, embotelladoras como ellos, mineras grandes como Media Luna también, que básicamente se han dado la tarea de implementar estos programas en donde básicamente ellos lo que hacen es adquirir la tecnología y darla a los agricultores de ciertas zonas con las mayores crisis de agua. Lo único que requieren es que los agricultores pues tengan bien documentadas sus bitácoras de riego de ciclos anteriores, que puedan o que estén dispuestos a seguir las recomendaciones de riego que les dan los proveedores. Pues a su vez para el agricultor, pues las ventajas es la reducción de los costos operativos, el incrementar el rendimiento, toda esta parte de los beneficios que ya les comentaba. Y para las empresas, pues al final de cuentas ellos son los que
pagaron por la tecnología y son los que se quedan con todo el crédito de la conservación o los créditos de agua que les llaman. Este es un ejemplo de los proyectos en los que ya estamos trabajando. Este es en Estados Unidos. Y para este tipo de empresas grandes, los indicadores clave que están buscando, pues básicamente es el cálculo del beneficio hídrico volumétrico, ¿no? Lo que realmente quieren es saber cuánto estaba consumiendo mi agricultor antes de adoptar la tecnología y cuánto está consumiendo ahora después de adoptar la tecnología, ya sea en metros cúbicos o en porcentaje de ahorro, por parcela, por sector de riego, por temporada, por año, como lo quieran manejar, pero al final de cuentas quieren que haya una diferencia, que haya un beneficio, pues, en cuanto al ahorro de agua. Quieren también ellos medir cuánto realmente estaban aplicando de más en otros ciclos de esas fugas o consumos que no eran productivos. Pues al final quieren mostrarle también al agricultor que no es necesario regar indiscriminadamente para tener un mejor rendimiento, reducir costos operativos y una mejor ganancia. Como les comentaba también al inicio, pues realmente es tecnología que no se aplica a cualquier cultivo. Normalmente son cultivos perennes, frutales. Aquí en México nuestro fuerte son aguacate, cítricos sobre todo. También muy fuertes ya estamos en nogal pecanero y uva de mesa. Y por ahí un poquito menos en manzana y durazno en algunos estados. Sin embargo, esto es tecnología que sigue avanzando, se sigue desarrollando. Actualmente se siguen desarrollando los algoritmos para cultivos como arándano, en general las berries, para mango, para cacao, para plátano. Entonces, esto es algo que sigue evolucionando conforme a la demanda de los clientes. Y pues finalmente también me gustaría compartirles un poquito de las historias que tenemos acá en la compañía, ¿no? Si realmente ha funcionado, cómo es que realmente ha funcionado la tecnología. Primeramente, hacer un comparativo, por ejemplo, de la tecnología de Tritoscope contra los sensores de suelo, que son los que actualmente se están utilizando en su gran mayoría. Aquí tenemos dos gráficos. El primero nos muestra el sensor de suelo, donde nos estaba diciendo que básicamente el suelo aún tenía un 50% de humedad disponible. Sin embargo, la tecnología de Tritoscope nos pudo indicar que aún teniendo 50% de agua disponible, ese cultivo justamente en esta fecha, en julio del 2023, no consumió, no aprovechó esa humedad que estaba en el suelo. Entonces, realmente lo que las sondas hacen es decirnos, ok, sí tienes humedad en el suelo, pero no nos están diciendo realmente si el cultivo lo está aprovechando. Pudo deberse a diversas causas, quizás altas temperaturas, que el cultivo por alguna razón se cerró, algún factor biótico, abiótico, no sé, pero al final de cuentas la plataforma lo detectó como un nivel o un evento de estrés grave en que nosotros informamos al agricultor para que él tomara cartas en el asunto, algo que no se hizo con los sensores de suelo. Aquí también un ejemplo muy claro de dos ciclos. Este es el cultivo de almendra en Estados Unidos, donde pueden ver claramente cómo cómo el cultivo va cambiando de una etapa fenológica a otra. Por ejemplo, en diciembre del 2023, cómo el cultivo empieza a bajar el consumo, hasta llegar a un periodo de diciembre a febrero más o menos, en el que el consumo fue realmente de cero, es el periodo de dormancia, y cómo el cultivo a partir de febrero, más o menos enero, febrero, comenzó a despertar y empieza a incrementarse el consumo de la planta nuevamente, hasta llegar a un punto en el que el consumo es el máximo, donde el agricultor puede deducir que se debe a la floración del cultivo. Posteriormente se establece o se estabiliza más bien la floración. Viene la parte ya de cuando se tiene la almendra en sí, donde los clientes, o en este caso los agricultores, productores de almendra, buscan realmente un cierto estrés para, al final de cuentas, lo que buscan es la calidad de la almendra, ciertos niveles de humedad en la almendra. Entonces, ellos inducen un déficit de riego, un cierto nivel de estrés que también se puede ver claramente. Viene el periodo de cosecha y posterior al periodo de cosecha, nuevamente el consumo empieza a disminuir, empieza a entrar nuevamente en dormancia y para el siguiente ciclo, igual el despertar en este año, en febrero del 2025, como el cultivo empieza nuevamente a consumir. Entonces, toda esta información que se puede ver en gráficas de consumo de agua, pues también sirve para
para poder obtener otros datos como los periodos exactos en los que hay que aplicar, por ejemplo, para floración o para despertar o para inducir la brotación del cultivo después de la dormancia. Entonces, esta información también es muy valiosa, no solo desde el punto de vista del uso eficiente del agua, sino también de otras prácticas agronómicas. Aquí igualmente es almendro, donde se puede ver un poquito mejor cómo el estrés fue inducido por el cliente a propósito cuando ya se acercaba la parte del llenado de la almendra para poder alcanzar los niveles de humedad que ellos deseaban. Entonces, básicamente, vemos el consumo, la floración, cómo se induce el estrés, la parte de la cosecha y nuevamente cómo entra en dormancia el cultivo. El rojo normalmente es el estrés alto y verde el estrés o sin estrés en el cultivo. Aquí otro ejemplo también claro del uso eficiente del agua, un caso igualmente, me parece que este es de Estados Unidos, en el que el cliente estaba regando menos de lo que realmente el cultivo necesitaba. Aquí en la gráfica de la derecha se puede ver un poco mejor el riego que estaban aplicando durante el ciclo 2023 y el rendimiento que estaban obteniendo en toneladas por acre. Siguiendo las recomendaciones nuestras, pudo incrementar su riego a los niveles normales o que realmente la planta necesitaba, y esto a su vez le ayudó a él a que el cultivo respondiera mejor en cuanto a su potencial de rendimiento y obtener una mayor producción. Aquí ya un poco en números, pudo aumentar su rendimiento neto en más del 30%, el uso eficiente del agua, debido a que tuvo que aumentar, fue del 90%, ya el rendimiento, digamos, de la almendra, del producto de interés para el agricultor, fue alrededor del 25%, el retorno de inversión en este caso, desde el primer ciclo fue alrededor del 844%, y la rentabilidad o el incremento en la rentabilidad fue de alrededor de $700 por acre. Igualmente, otro caso, sin embargo, aquí el agricultor estaba regando de más, estaba sobre regando, y esto pues a su vez también, tanto el déficit como el sobreriego, pues afectan el potencial productivo del cultivo, como se puede ver aquí. Una vez que el agricultor, el cliente, ajustó sus prácticas de riego conforme a las recomendaciones que le dimos en la plataforma, pudo notar claramente el incremento del rendimiento de su cultivo, es decir, un buen manejo hídrico pues se traduce inmediatamente en una respuesta productiva del cultivo. Igual, la parte del rendimiento, él pudo incrementar hasta el 43%, sin embargo, el rendimiento ya de la almendra como tal del producto de importancia fue del 10%. El uso eficiente del agua al disminuir sus riegos fue del 150%, el retorno de inversión del 900% desde el primer año, es decir, costo-beneficio de cuánto le costó la tecnología para ese sector de riego y cuánto pudo ganar en cuanto al rendimiento para ese mismo sector, es que fue de alrededor de 700 igual dólares por acre. Otra de las cosas que también les gusta mucho a nuestros clientes es que ellos tienen la capacidad de poder monitorear diferentes sectores o dentro de sus propios sectores, compararlos unos con otros. Es decir, yo tengo, no sé, 5 o 10 sectores de riego. Me gustaría ver en un solo gráfico cómo se están comportando todos ellos a través de mi temporada. Entonces también lo podemos hacer, lo podemos mostrar en la plataforma, decirles, ¿sabes qué? Mira, este sector es el que más está consumiendo, este es el que menos está consumiendo, entonces ellos pueden deducir también mucha información de este tipo de gráficos. Y bueno, los invito a suscribirse a nuestro canal, ahí van a encontrar muchas más historias de éxito de nuestros clientes, narrado por ellos, cómo les ha ayudado la tecnología, y pues básicamente también un poquito más información técnica del producto, de cómo se hacen las instalaciones, no solo del medidor de flujo de savia, sino también de los medidores de riego, del flujo de riego, y muchos otros materiales que les van a ser de su interés, estoy seguro. Y bueno, finalmente me gustaría cerrar con esto que nosotros, con esta frase que nosotros utilizamos acá en la compañía. La última revolución de riego, en riego más bien, fue el riego por goteo, desarrollado por Netafim, como ya les comenté hace varios años. Sin embargo, pues la demanda actualmente, la escasez de agua, la demanda del mercado, pues cada vez es mayor.
se requieren nuevas tecnologías y creemos nosotros firmemente en que nosotros ya estamos un paso adelante en el siguiente nivel. Entonces, también creemos firmemente en que el riego no solo consiste en estimar las necesidades de las plantas con cálculos ya relativamente obsoletos, sino en medir realmente directamente desde el cultivo. Eh, pues ingeniero, todos fue un gusto platicarles un poquito de mi experiencia el día de hoy. Espero que algo, mucho de lo que les presenté pueda servirles en su día a día. Y pues igual aquí les dejo mi correo, mi dato de contacto para cualquier información extra que gusten. Con gusto se los podemos compartir. Doctor, muchas gracias. La verdad, impresionante todo lo que nos mostraste. Yo estoy volando todavía. Es Nuevas que tecnologías. sí, sí, me quedo sorprendido porque esto va más allá, como dicen, del riego de precisión. Esto ya es llegar a la cuantificación de lo que está consumiendo cada árbol prácticamente. Es Así es. sorprendente. La verdad es algo que hubiéramos querido tener tal vez hace ya algunos años atrás, pero no había ni las tecnologías para poder fabricarlo, ¿no? Pero, oye, sorprendente esto, José Luis. Y yo tengo aquí algunas preguntas Sí, sí. que me gustaría que conversáramos sobre ellas, porque nos mostraste que efectivamente hay un ahorro en la cantidad de agua de riego, lo Ujú. cual ya representa un fuerte ahorro en capital. Así Pero es. este 30% del que hablaste, ¿es el promedio de todos los cultivos o es el máximo que alcanza un cultivo? Este fue un ejemplo mostrado precisamente de un citricultor en Estados Unidos. Es un ejemplo, digamos, top para nosotros del 30%, pero obviamente el ahorro va a depender muchas veces del cultivo, obviamente de que el cliente, el agricultor, siga las recomendaciones de riego que le estamos dando, pero digamos que este 30% es un margen en que nosotros tenemos en el top con nuestros clientes en algunos países. Ok, y esta tecnología aplica, digo, yo sé que ya ahorita la mayor parte de los productores sobre todo de frutales, obviamente están utilizando sistemas de riego por goteo, pero también todavía hay algunos que quedan con sistemas de riego rodado o riego por canales, pues. Esta tecnología, no importa la tecnología de riego que estés utilizando, de todas maneras te reporta beneficios. Sí, porque al final de cuentas, sea independientemente del tipo de riego que esté utilizando el agricultor, ellos normalmente saben cuánto están aplicando a través de sus líneas de riego, tienen bien medido su tasa de flujo que ellos llaman, entonces saben realmente cuánto están aplicando por cada árbol. Y cuando no es así, pues también nosotros tenemos esa posibilidad de instalar los otros sensores. Realmente es independiente del sistema de riego porque lo que nosotros medimos no es lo que llega directamente al suelo y lo que absorbe la planta, sino lo que ya fue absorbido por las raíces y está pasando a través del el sistema vascular, del gilema en este caso. Entonces, eso también es independiente. Si los agricultores o los clientes deciden no instalar medidores de flujo en las líneas de riego porque ellos ya conocen exactamente cuál es su caudal, sin problema, pero ellos ya saben exactamente cuánto está consumiendo y cuánto deberían de prender su sistema de riego, cuánto tiempo, cuántos milímetros, cómo lo manejen ellos, para poder tener un ahorro significativo también. Ok, sí, porque me quedo pensando en que, pues obviamente el tipo de suelo te va a demandar más o Exacto. menos cantidad de agua. Digo, un suelo más arenoso, pues te va a pedir más agua, un Sí, suelo menos arenoso tal vez te requiera menos agua, pero al final, como mencionabas y lo vimos en la gráfica, en realidad, pues sí, el tipo de suelo te va a demandar más agua, pero no necesariamente o te va a demandar menos agua, pero no necesariamente esa humedad en el suelo es la que aprovecha la planta. exactamente, Y exactamente. eso es importantísimo porque para cómo están las condiciones climáticas hoy día, se requiere obviamente optimizar mucho esta parte, ¿no? Así Del es. uso de agua. Por otro lado, me quedé pensando, eh, el tema de la nutrición a través del riego. Ujú. Lo que llaman fertigación o fertirrigación. ¿Esto llega a afectar de alguna manera el desempeño del equipo? No. No realmente, como le digo, realmente lo que estamos midiendo es directamente en el tronco, en la planta,
El flujo Lo que del... nosotros tratamos de hacer es que cuando hay fertirriego también, pues nosotros tratamos de que el cliente, al seguir nuestras recomendaciones, pues obviamente también haya un uso eficiente de los fertilizantes, ¿no? Al final de cuentas, si el riego es indiscriminado y dentro del riego van los fertilizantes, pues también mucho de fertilizante se va a tirar o no se va a aprovechar por la planta. Pues básicamente el fertirriego no afecta, más bien lo que queremos hacer es que también no sea solo el ahorro de agua, sino también el uso eficiente de otros insumos como los fertilizantes. Ok, ok. Y digo, retomando un poco las cifras que nos mostraste, los diferentes casos en donde el retorno de inversión obviamente es elevadísimo, la pregunta para mí sería, más o menos, vamos, si yo instalo un sistema así en mi plantación de frutales, ¿podría yo esperar entonces recuperar la inversión prácticamente en el primer año? Sí, justamente es algo de lo que nosotros también creamos paquetes ya comerciales de ventas para que el cliente pues pueda al menos el primer año probar la tecnología, validarla y dentro del primer año pueda haber un retorno de su inversión, llámese en ahorro de agua, de energía, de fertilizantes, incremento en su rendimiento, de la forma en que ellos lo obtengan, es justamente eso, es un costo muy competitivo realmente que le permite al cliente ver beneficios desde prácticamente la primera temporada. Ok. Y una pregunta, ¿cómo tienen ustedes contemplado el costo de la obsolescencia? Es decir, porque sabemos la tecnología va avanzando y Eh, entonces los equipos también pues van quedando obsoletos en algún momento. Digo, no sé Así. si sea el caso de ustedes o tienen ya algún plan previsto para que esa obsolescencia no le pegue al agricultor o estos equipos son de renta o es realmente compra. ¿Cómo funciona? No, el modelo que manejamos es realmente una suscripción. Los sensores, tanto de savia como los sensores del flujo de riego, son únicamente la herramienta para poder colectar datos, pero realmente lo que le funciona al agricultor es la información que él puede ver en la plataforma. Entonces, los sensores, perdón, se puede decir que son rentados, pero parte del servicio es que si alguno de ellos llega a fallar, nosotros tenemos que cambiar o darle el mantenimiento necesario sin ningún costo extra, porque al final lo que está comprando el agricultor, el cliente, es una suscripción y nosotros nos hacemos cargo de que esas herramientas, esos sensores, funcionen para que él pueda obtener la información verídica y necesaria en su plataforma. Oye, excelente eso, porque entonces prácticamente el costo de la obsolescencia se vuelve cero. Así es. No es como comprar un dron para que me fumigue los frutales, que tiene un costo elevado, obviamente, y de repente, pues fíjate que ya salió el nuevo modelo y carga más producto y el tuyo, pues ya no, y tienes ahora que deshacerte de ese y comprarte el nuevo, y esos Ujú. costos de obsolescencia impactan directamente Sí, en el costo de producción, pero por lo que me comentas, pues prácticamente más bien Tritoscope es quien absorbe el impacto de la obsolescencia de los equipos y finalmente el usuario al tener una suscripción realmente solo recibe los beneficios. Obviamente tiene que pagar por ello, pero así es. es un modelo muy interesante. Y una última pregunta, Sí. ¿cómo ven el futuro? ¿Hacia dónde va a ir la tecnología de ustedes? ¿Qué es lo que quieren desarrollar? Aparte de otros cultivos y lo que vieran árboles, casi todos de ellos, ¿no? Pero no sé, ¿hay alguna idea o alguna tendencia para desarrollar algo hacia la parte de hortalizas o algún otro tipo de cultivos o todavía no está previsto eso? En hortalizas todavía no está previsto, estamos todavía en la parte de frutales. De hecho, comentaba por ahí que estamos también desarrollando ya para berries. Para berries, obviamente, el sensor va a ser un poco diferente, más pequeño, pero igual la caja de comunicación va a ser más pequeña. Pero la idea es que también se puede desarrollar tecnología para estos cultivos que también ya tienen gran relevancia aquí en México. Y pues creo que viendo hacia el futuro, nuestra tecnología también va un poco de la mano con otras tecnologías, independientemente de que seamos competencia o no, creo que todos tenemos el mismo objetivo, el ayudar a los agricultores en la conservación del agua, el uso eficiente del agua y pues reducir el impacto ambiental, ¿no?, que dejamos para generaciones futuras. Entonces, acá en la empresa también se está visualizando mucho el hacer alianzas, por ejemplo, con empresas
que están desarrollando otro tipo de tecnologías, las ondas de suelo, por ejemplo, en donde también podamos saber no solamente cuánto está pasando a través de mi planta, sino cuánto tenían primeramente en mi suelo y cuánto de ese suelo realmente pude absorber. Entonces, como que se vuelve ahí un poquito más integral el proceso, digamos. Entonces, creo que las tecnologías son complementarias, no va a ser solo una la que digamos, va a ser el hilo negro, va a salvar todo. Al final somos complementarios. Tenemos que hacer alianzas estratégicas para poder llevar las mejores soluciones a los agricultores. Y creemos firmemente en que podemos complementarlos muy bien con dendrómetros, ondas de suelo, y que este va a ser el futuro, básicamente, llevar paquetes no solamente de una tecnología, sino de varias ya para el agricultor. Claro, wow. No, pues felicidades, la verdad es que muy interesante todo lo que nos mostraste y sobre todo que ya lo tenemos aquí en América Latina, que lo Así podemos es. usar. ¿Ustedes tienen oficinas en cada país o cómo es el modelo de negocio? ¿Tienen oficinas o ustedes tienen distribuidores? ¿Cómo es que funciona? Tenemos oficinas y tenemos distribuidores. Por ejemplo, aquí en México tenemos distribuidores grandes, también de empresas de riego. Como nos comentaban en otros países, por ejemplo, tenemos a Toro en Estados Unidos, Netafim en Turquía, en Israel. Y también tenemos oficinas en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una en Fresno, California. Aquí en México nuestra base está en Guadalajara, que es donde tenemos, aquí en México somos realmente 3 personas actualmente y 2 de ellas están en Guadalajara, que es donde tenemos nuestra oficina, donde nos llegan todos los dispositivos, donde se hace la logística y sobre todo pues los headquarters, las oficinas principales que están en Israel, que ellos son los que distribuyen prácticamente todo. Ok. No, bueno, pues amigos, ya saben, si necesitan soluciones inteligentes de riego, pues no lo duden. Hay que entrarle con Tritoscope. Contacten al doctor José Luis Rodríguez. Y bueno, pues no sé, algunas palabras finales antes de despedirnos. Pues ingeniero, agradecerle a todos por la oportunidad nuevamente de presentarme. Es un gusto para mí siempre compartir con usted conocimiento. Un gusto también compartirles un poquito de mi experiencia en esta parte de la tecnología. Espero de corazón que les sirva un poco algo de lo que les compartí. Y pues estoy a la orden, como bien dice, nosotros estamos distribuyendo esta tecnología aquí en México y cualquier cosa, cualquier información extra que necesiten, igual si gustan invitarnos a dar alguna presentación en algún lugar con agricultores o donde lo necesiten, con gusto podemos agendarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Y amigos, la verdad es que estamos pensando aquí en el instituto hacer tal vez un seminario sobre riego tecnificado, alguna cosa así. Ya estaremos contactando obviamente aquí al doctor José Luis y algunos otros expertos para que nos acompañen porque creemos que es necesario ya meter en cintura ese gran consumo desmedido que tenemos de los acuíferos y incluso de los almacenes de agua en las presas que necesitamos administrar de mejor forma y no hay otro camino sino la tecnología. Pues les agradezco a todos por haber participado, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Te vamos a hacer llegar un pequeño reconocimiento por ahí para que lo tengas. Y pues nos vemos en la siguiente. Yo espero que podamos volverte a invitar para que nos ilustres con algo más de lo que es Tritoscope y todo lo que están haciendo. Sí, seguro que sí, ingeniero. Muchas gracias igualmente por la oportunidad y estamos pendientes. Perfecto. Muchas gracias y pues nos despedimos. Que estén muy bien todos. Chao. Hasta luego. Actualmente los agronegocios son globales y están en auge, ya que necesitamos alimentar a más de 7.000 millones de personas, proveerles de fibras textiles, biocombustibles, nutracéuticos, forrajes para ganado y mascotas, además de servicios ambientales para preservar el entorno. Es por esto que internacionalmente se requiere de especialistas en temas como administración de riesgos agroalimentarios, producción protegida, economía circular, entre otros. Profesionistas que con visión y una sólida formación generen nuevos productos, soluciones tecnológicas, financieras y de mercado que garanticen el futuro del sector agroalimentario. Es por ello que hoy te damos la bienvenida a Impeira,
Instituto Panamericano de Estudios e Investigación sobre Riesgos Agroalimentarios, donde hemos preparado una amplia oferta formativa basada en competencias laborales que te llevará a ser un líder referente en el sector y donde tu visión será el único límite que encontrarás para tu desarrollo personal y profesional. El éxito coronará tus esfuerzos.